Vemos allí a los ministros de Estado, ministro de Trabajo, ministro de Gobierno, de Gobernación, el titular de Salud Pública, el vicecanciller, el ministro de Economía, Comunicaciones, Agricultura, todo el gabinete ministerial de Jimmy Morales y secretarios. Vemos atrás al secretario de la CONRED y otros secretarios que hacen parte del organismo ejecutivo. Así que en cualquier momento aparece el presidente Jimmy Morales, está por aparecer, vemos ya a su equipo de comunicación de avanzada y cuando aparezca el presidente dejamos completamente en vivo y en directo la transmisión. Ahí está ya el presidente de la República. Bueno, no era el presidente de la República, era la familia de origen ruso, la familia Vitkov. Recordemos, el ciudadano ruso Igor Vitkov fue condenado a prisión la semana antepasada por la utilización de documentos falsos, es lo que dijo la judicatura que conoció el caso. Y vemos a otras personas allí que vamos a ir identificando poco a poco, pero identificamos a la familia de origen ruso Vitkov que va a acuerpar esta conferencia. Ya está allí el presidente de la República. Escuchemos. Internacional. La República de Guatemala es un Estado soberano e independiente, que goza de los derechos de libertad y de autodeterminación. Nuestra República se fundamenta en el cumplimiento absoluto de la ley, el respeto a la independencia de poderes y al resguardo de la unidad nacional como premisa para garantizar la seguridad nacional. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 140, establece que Guatemala se rige por un gobierno republicano, democrático y representativo, que cada 4 años, a través de elecciones libres y democráticas, la ciudadanía elige a sus autoridades en las cuales se delega la soberanía nacional. Considerando que la conducción de la política exterior es responsabilidad del presidente constitucional de la República, cargo que además tiene la alta responsabilidad de mantener la unidad nacional, cumplir la ley y velar porque ésta se cumpla. Considerando que la paz y la seguridad son objetivos propios de las Naciones Unidas, así como son deberes del Estado de Guatemala el mantener la paz y la seguridad nacional, la defensa y la soberanía y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, al pueblo de Guatemala y comunidad internacional hago saber que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reiteradas ocasiones, promovió ante la Secretaría General de Organización de Naciones Unidas diversas acciones para buscar una solución definitiva a las preocupaciones que oportunamente se presentaron a este organismo internacional sobre el actuar de la CICIG. Que a pesar de los múltiples esfuerzos del Gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG. Que el silencio, pasividad
y negativa del secretario general de las Naciones Unidas hacia nuestras peticiones contribuyó en gran manera a una incertidumbre nacional e internacional sobre el actuar de la CICIG, comisión que durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala. Bajo ese contexto, es meritorio recordar e ilustrar de mejor manera al pueblo de Guatemala y comunidad internacional algunos de los casos más emblemáticos de las violaciones de la CICIG en territorio nacional. Pero qué mejor testimonio que la verdad se sepa en voz de los afectados que hoy han decidido compartir con el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional la violación de sus derechos humanos en manos de la CICIG y otras instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, los medios de comunicación, la autodenominada sociedad civil y la misma Organización de las Naciones Unidas. Familia Vidkov. En los últimos años, la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional por la implementación de una justicia selectiva y parcial. Para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa en Guatemala, la familia Vidkov. La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Adicionalmente, el senador estadounidense por el estado de Mississippi, Roger Wicker, denunció la posible conexión de la CICIG con la mafia rusa. Quisiera exponerles un video. Nowhere is this contention better supported than the CICIG-backed persecution of the Bitkov family on behalf of the Russian government. Igor and Irina Bitkov built a successful paper mill company. In 2005, a senior officer of the state-owned Serber Bank demanded that the Bitkovs sell him a controlling stake in their company. Imagine. An offer the Bitkovs refused. 2 years later, the Bitkovs' 16-year-old daughter, Anastasia, was kidnapped, drugged, raped, and held until the Bitkov family paid a ransom. In April 2008, 3 Russian state banks forced the Bitkovs company into bankruptcy by calling in immediate repayment of nearly $160 million in loans. Traumatized and threatened with detention and death, the Bitkovs decided to flee Russia. The Bitkovs eventually emigrated to Guatemala after paying a legitimate law firm for Guatemalan passports with new identities for their protection. The Bitkovs settled into a new life blessedly free from Russian harassment and intimidation. The reprieve was short-lived. VTB, one of the Russian banks, collaborated in 2015 with CICIG and the Guatemalan Attorney General to arrest the Bitkovs for passport violations. Detained in appalling conditions, Anastasia was denied medication and had a nervous breakdown. 3-year-old Vladimir was sent to an orphanage for 42 days without contact with his parents or appointed guardians. Eventually freed by court order, Vladimir returned to his family with an upper respiratory infection, conjunctivitis in both eyes, and clear physical and psychological abuse. This is modern-day CICIG in Guatemala. Quisiera invitar a un miembro de la familia Vidkov para que brevemente nos cuente su experiencia. ¿Qué mejor que las personas en su misma voz?
Nuestra familia de los migrantes y perseguidos políticos por parte del gobierno ruso, la familia Bitkov, nosotros primero queremos agradecer mucho al señor presidente por la decisión muy valiente que pasó hoy por terminar el acuerdo del trabajo de CICIG en Guatemala. Y podemos explicar en nuestro caso que nuestra familia sufrió mucho por esta institución, Comisión Internacional. Primero, que CICIG participó en la persecución política en territorio guatemalteco cumpliendo órdenes del gobierno ruso. Tenemos ejemplos como habló Roger Wicker, el senador de Estados Unidos, participó mostrando intereses del Banco Ruso Estatal de Putin, el Banco VTB. No tiene nada que ver un supuesto contrato con el banco, con el caso de migración. Sin embargo, sí cumplió casi literalmente las órdenes del gobierno ruso. Y así dice la prensa rusa abiertamente que el Banco VTB contrató a CICIG. Tenemos otra prueba que otro banco estatal del gobierno ruso es Gazprombank, que otorgó su mandato a nombre de Alfonso Carrillo, que también está persiguiendo a nuestra familia colaborando con CICIG. Y si esto parece poco, CICIG dice que no somos perseguidos políticos, aunque tenemos todas pruebas de parte de Comisión de Helsinki de Estados Unidos, que es Comisión de Cooperación y Seguridad con Unión Europea. También tenemos varias audiencias de parte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que dicen que sí somos perseguidos políticos. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué CICIG rechaza las cosas tan obvias? Porque ellos mismos son parte de esta persecución política. Y aunque esto parecía poco, ellos metieron hasta con nuestro hijo Vladimir, que en aquella época tenía solo 3 años, y CICIG participó presionando a Procuraduría General de la Nación y a jueces para que a nuestro hijo metieron al orfanato, otra vez cumpliendo agenda del Estado ruso. Y cuando nos regresaron a nuestro hijo, él tenía unos graves quebrantes de salud. Y por todo este tiempo, cuando él estaba en el orfanato, le prohibieron cualquier contacto con sus papás, con sus tutores. Él estaba peor que preso. Él estaba totalmente aislado, sin ninguna explicación, sin entender lo que estaba pasando. Aparte, CICIG participó en otras violaciones muy graves. Es contra nuestra hija Anastasia, porque los informes de NACIF dicen claramente que ella, bajo ninguna circunstancia, puede ser encarcelada por su estado de salud. Sin embargo, CICIG lo pidió y lo pasó. Y cuando mi hija estaba conmigo en la cárcel, ella pidió peso. Ella estaba sufriendo, su salud empeoró mucho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tan graves violaciones de derechos humanos, de interés superior del niño, de la vida, de salud, de la familia, del debido proceso. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, CICIG participó en el abuso de prisión preventiva, más no solo por toda nuestra familia, pero 3 años y medio. Mi esposo Igor Bitkov estaba preso. ¿Por qué? Porque CICIG pidió 19 años y 14 años de prisión para toda la familia por documentos que fueron emitidos por instituciones gubernamentales. Entonces, tenemos muchas pruebas. Estamos hablando que sí, CICIG abusó su mandato completamente, actuando no contra estructuras paralelas y un crimen organizado, actuando solamente contra una familia de migrantes que somos víctimas de la persecución política y de la red criminal que emite documentos. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, del debido proceso
Y Igor va a ampliar un poco más el tema, cómo CSIC participa en un crimen organizado. En nuestro trámite de obtener documentos en Guatemala participaban 13 funcionarios de alto nivel de Guatemala, incluso Mayra Vélez. Lo que hizo CSIC y FESI desde el inicio del proceso, ellos ocultaron todas las pruebas de la participación de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque entre esos funcionarios era Mayra Johanna Vélez López, que directamente firmó residencias permanentes para nuestra familia. Participaron otros funcionarios. Ni uno de esos funcionarios nunca fue investigado por parte de CSIC. Así CSIC presta impunidad a las estructuras criminales y sabemos que la estructura criminal funciona hasta el día de hoy. Sabemos también que CSIC y FESI están persiguiendo a nosotros, dándonos 47 años de la cárcel, influyendo a los jueces que participaban en nuestro proceso, que violaron todas las leyes de Guatemala. Y esta estructura criminal está protegida por parte de CSIC y FESI. Otra vez felicitaciones por esa decisión de terminar el acuerdo con CSIC y por la soberanía y por la lucha por los derechos humanos, por nuestra familia y todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias.